Bienvenido, Ramiro, una vez más aquí al canal, a una entrevista contigo. Realmente quiero darte otra vez las gracias, como siempre que ya hemos conversado antes, porque esta disposición que tienes para poder hablar de tantas cosas que son muy difíciles de comentar con personas sobre todo que tengan experiencia al respecto y personas que de verdad la hayan podido experimentar. La verdad es que es un lujo poder tener esta oportunidad de hablar todo esto contigo y quiero agradecértelo sobre todo, no tanto en mi nombre, que por supuesto también ya lo sabes perfectamente, sino a todas las personas que han ido pidiendo más entrevistas contigo, que están súper encantadas y que realmente han dejado un montón de mensajes y comentarios con las entrevistas anteriores. La verdad es que han tenido muy buena acogida y creo que está sirviendo para que muchas personas que no se habrían planteado ciertas cosas o que ni siquiera sabían que existían puedan ir descubriéndolas. Y al final descubrir todo esto, pues es un regalo. Así que bienvenido una vez más, un día más y muchas gracias por tu tiempo. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Ariel. Hoy vamos a tocar un tema que me propusiste tú y que creo que es muy necesario porque es el aspecto, como bien me has propuesto y va a ser el título de esta entrevista, el lado más profundo del Hatha Yoga. Así que todo ese lado un poco menos conocido, que no se termina de entender muy bien para qué sirve exactamente, o que son técnicas que esto es una experiencia personal, pero creo que es bastante extendido. La realidad es que es muy difícil encontrar dos personas que lo enseñen de la misma forma o que realmente tengan un concepto claro de cómo se ejecutan estas técnicas. Así que creo que puede ser súper interesante. Cuál sería ese lado más profundo de Hatha Yoga y por qué es importante ir en esa profundidad? Hasta ahora hemos hablado de asana, de pranayama, son cosas como que requieren bastante tiempo y atención. ¿Por qué tendríamos que ir un paso más allá y hacia dónde nos llevaría esto? Sí, porque todo depende, Ariel, de hasta dónde quiere llegar la persona. Indudablemente todo depende hasta qué planos de conciencia quiere escalar el practicante. Para entender un poco mejor el tema del que hoy vamos a tratar, que hoy vamos a abordar, habría que decir que es que a lo largo de la historia del Hatha Yoga se ha considerado que por un lado está el cuerpo físico, pero por otro lado hay como una fisiología sutil, una fisiología más energética, más etérica. Y por otro lado, esto sí que también es muy importante, hay un grupo de músculos, de nervios, de zonas en el cuerpo que nos pasan desapercibidas, que forman parte en principio de lo que llamaríamos el sistema semiconsciente o inconsciente, pero que con la práctica podemos ir poco a poco conscienciando. En la medida en que tenemos más conciencia de nuestro cuerpo, quiere decir que lo utilizamos mejor como una herramienta, como un medio para ir del cuerpo a la mente. Por aquello, ya sabes, que lo hemos comentado otras veces, de que por la conquista del cuerpo, por el dominio del cuerpo, también podemos obtener el dominio de la mente, o dicho de otra manera, como ya lo dicen los textos clásicos de Hatha Yoga, el Hatha Yoga se convierte así en una escalera para llegar al Raja Yoga o al yoga mental, que como sabemos es el yoga medular y la primera forma de yoga que surgió en este planeta. Cuando vamos un poco más allá, entonces queremos poder lograr ese aprovechamiento del uso del cuerpo para ese objetivo un poco más trascendental, ¿no? Más trascendente, más allá del propio cuerpo. En Hatha Yoga, ¿cómo sería esto? ¿Cuáles serían esas principales técnicas y qué orden de prioridad o qué orden de ejecución o qué orden de importancia podríamos darle? Si es que lo Sí, tiene. en realidad el Hatha Yoga es un abanico extraordinario de técnicas, de métodos, de lo que podríamos llamar incluso psicologías también para evolucionar a través del cuerpo. Esto no es ni mucho menos nuevo en mis investigaciones o estudios. De hecho, un libro mío que se ha considerado, le han llamado en Hispanoamérica y otros lugares, la Biblia del Yoga, que ha tenido diferentes títulos. Fue El poder del yoga, el yoga sus secretos, se ha editado muchas veces. Este libro, que tardé en escribirlo 3 años, pero ya lo publiqué hace 3 o 4 décadas, ya recoge
todo lo que podríamos decir es la grandeza, la enorme metodología del Hatha Yoga, que a veces tristemente hemos reducido a un fragmento, que es el asana, pero es que es asanas, pranayama, los mudras y bandhas, los sadkarmas o técnicas de purificación, o sea, que es una batería enorme de métodos para trabajar también sobre los diferentes planos del cuerpo. Diríamos que el plano más burdo, el plano de energía más densa, pero luego un plano más inconsciente y un plano también más energético o más etérico. Indudablemente lo fácil que es, Ariel, pues llegas, te pones en la postura de la pinza o en la postura del arco, la postura de la cobra, y claro, eso hasta una persona muy tosca de mente experimenta lo que es la silueta, ¿no? La forma de su cuerpo. Cuando ya se trata de técnicas más profundas, requieren más tiempo, más atención, más perseverancia, pero son igualmente comprobables si uno las lleva a cabo. Yo puedo decirte que cuando empecé con el Hatha Yoga, pero fíjate, yo voy a cumplir 79 años y empecé con los 16 años, recuerdo que puse en práctica, pero de una forma muy metódica, lo que era primero el trabajo sobre el Uddiyana Bandha, el control de las paredes abdominales. De ahí pasé a un control más exhaustivo que se llama el Nauli. Y me aseguraron que si yo era capaz de dominar el Uddiyana Bandha y el Nauli, que son técnicas de control de las paredes abdominales y órganos abdominales internos, que si era capaz de hacerlo y luego me metía en un baño, en un cubo de agua, de manera casi espontánea iba a surgir algo que a mí me parecía de ciencia ficción, que es el Basti, que es la absorción espontánea de agua hacia el colon, lavas el colon y luego expulsas ese agua. Pues bien, yo apliqué unas semanas a fondo el control de las paredes abdominales, tanto el Uddiyana Bandha como el Nauli. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que cuando efectivamente me sumergí en un baño, de una manera totalmente espontánea surgió esta absorción de agua hacia el colon para higienizar el colon. ¿Qué evidencia esto, Ariel? Que siguiendo, pero de manera muy rigurosa, y el tiempo además que me prescribían estas técnicas, efectivamente algo que me parecía de pura fantasía se cumplió, que fue la realización del Basti. No olvidemos que estas técnicas han sido utilizadas a lo largo de siglos y de ahí su fiabilidad. Pero claro, hay que tener paciencia y hay que darnos cuenta de que no buscamos solo beneficios fisiológicos, buscamos también beneficios mentales, emocionales y energéticos. Cuando hablas de la prescripción que te dieron sobre estas técnicas, según en qué te basabas, porque los textos que hablan sobre todo esto, sobre todas estas cosas son muchas veces imprecisos y no dicen exactamente, a veces sí, pero muchas veces no, el cómo se hacen o el tiempo que hay que hacerlos o durante cuánto tiempo, qué frecuencia, pautas más concretas, es muy difícil de encontrar. Se encuentran, pero se encuentran en libros o textos mucho más posteriores o cada maestro puedes escuchar incluso algo un poco diferente. ¿Cómo sabes a qué hacerle caso? ¿O hay puntos concretos que si buscas y pones en común siempre hay una base que es estructural igual para todo el mundo? Si uno efectivamente los puntos que se nos entregan un poco también como punto de partida, empezamos a aplicarlos, poco a poco es que nos vamos dando cuenta, Ariel, que nuestro organismo va respondiendo. Fíjate que intencionadamente no necesito publicidad para este libro porque es que lleva 30 o 40 años tanto en las librerías de España como de toda Latinoamérica. Este libro
ya hace más de 3 décadas, pero hace más de 3 décadas, ya hablaba, pero con una minuciosidad extrema, de lo que es la aplicación, por ejemplo, vamos a empezar, si te parece, por ahí, el Uddiyana Bandha. ¿Qué es el Uddiyana Bandha? El Uddiyana Bandha es una llave del abdomen, en el sentido que lo que tratamos es, con determinadas contracciones, ir poco a poco dominando todo lo que es la musculatura abdominal, tanto los músculos rectos como los músculos oblicuos. Cuando empezamos a hacer el ejercicio, a veces un poco nos desesperamos porque no responde esta musculatura. Pero si seguimos practicando las series de una manera regular, concienzuda, ante nuestra sorpresa nos damos cuenta de que en unas semanas ya hemos dominado perfectamente esta musculatura y podemos pasar a la técnica siguiente y un poco más avanzada, que es el Nauli. ¿En qué consiste el Nauli? En aislar y rotar todos los músculos abdominales. Los puedes aislar, que parece que una barra de carne aparece en todo el vientre, y los puedes luego rotar. ¿Para qué? No es un número circense, por supuesto, para ir poco a poco así, ejerciendo un masaje directo sobre los órganos del abdomen y también consiguiendo control sobre determinados otros músculos semiconscientes hasta que se trabajan, y sobre todo también nervios. Estas técnicas nos ayudan posteriormente a ejecutar, como te decía, el Basti, que es la absorción del agua por el recto para alojar el agua unos minutos en el colon y luego la expulsas. Y es una limpieza directa de colon. Claro, se puede decir, y me anticipo por si alguien lo piensa, pero para eso es mucho más cómodo utilizar un enema, sí, pero entonces no estás haciendo el trabajo psicosomático, la concentración que se necesita, la meditación a través del cuerpo. No estás utilizando tu propio organismo, ya te estás sirviendo, que está bien también, de elementos ajenos como puede ser un enema o una lavativa. Aquí quería preguntarte yo, el punto en el que planteamos que los beneficios no son solo fisiológicos, entiendo que esto es parte de lo que comentabas, el techo de la concentración que te requiere llegar hasta ahí, el control sobre el propio cuerpo. Aparte de esto, por ejemplo, haciendo este Satkarma en concreto, ¿qué puedes esperar conseguir? O sea, ¿es un punto de lucidez mayor o simplemente es parte de un proceso? ¿Se puede evidenciar algo si alguien lo hace durante un tiempo? ¿Qué cabría esperar para una persona que no lo ha hecho y querría, por ejemplo, empezar a practicarlo? Y a lo mejor muchas veces pasa con técnicas de yoga que no sabes muy bien si estás haciendo lo que tendrías que hacer o no. O a veces sí es muy evidente, pero depende de la técnica y a veces que no tanto. ¿Qué puedes esperar? A un nivel Mira, no fisiológico, no sí, solamente la lavativa. claro, lo fisiológico lo entendemos mejor. Muchas veces lo que es la decodificación, la desautomatización, el ensanchamiento, acrecentamiento de la conciencia, lo entendemos peor hasta que nos ponemos a trabajar en ello. Mira, hay una diferencia indudablemente en que tú cojas, vayas a una farmacia, te compres una lavativa, un enema, o bien un artilugio para lavar las fosas nasales, o utilices la técnica del Basti, o utilices la técnica de la que podemos ahora hablar, el neti, que de una forma coloquial se ha llamado la ducha nasal, y que hay dos métodos: el de absorción del agua a través de una lota o tetera, y lo pasas el agua de una fosa nasal a la otra, u otro método que parece un poco más faquírico, pero que es muy fácil, que es introducir un cordón lubricado por la nariz y lo extraes por la boca, y así limpias todo lo que son las mucosidades en la nariz. Estas técnicas se pueden hacer de una forma moderna muy rápida,
o se pueden hacer de una forma más tradicional. Pero esto es igual, Ariel, que si tú haces la ceremonia del té como un ejercicio mental, emocional, de psicotransformación, o vas simplemente y de una forma más chapucera, coges agua caliente de un grifo y te preparas ya con una bolsita al té, o lo que era el arte floral, el arreglar un ramo de flores con lentitud, desautomatizando con conciencia, o hacerlo de una manera totalmente chapucera. Indudablemente las técnicas de purificación del colon, ahora hablaremos de la garganta también, y otras técnicas, es cierto que parece que han quedado obsoletas y que pueden ser de alguna manera desplazadas y sustituidas por técnicas modernas. Pero es que también en la preparación de las técnicas antiguas hacemos una especie de concentración, de meditación, de desautomatización, de control sobre nuestro cuerpo. Hoy en día alguien puede decir, bueno, ¿para qué hacer el ejercicio de ingerir mucha agua, dejarla 20 minutos rotándola en el estómago y luego vomitarla? Y si se ve de esa manera simple, pues efectivamente diríamos, pues ¿para qué? Parece una ascesis. Pero es que si todo ello se hace con la actitud de somatizarnos, vivir nuestra corporidad, darnos cuenta de nuestras reacciones, porque eso también es muy importante, darse cuenta de las reacciones, el proceso, el trabajo, no solo culminar el proceso, sino vivir el proceso. Es como si eres un escalador, te pueden coger, claro, en un helicóptero y poner en la cima de la montaña, pero tú prefieres vivir el proceso. Estas técnicas de purificación es que son de hace cientos de años, muchas se pueden eliminar. ¿Para qué las vamos ya a utilizar? Salvo que nos fuéramos al bosque e hiciéramos estas técnicas como parte de nuestro sadhana. Es que esto lo quiero dejar claro, forman parte también del sadhana. ¿Por qué? Porque en el yoga tradicional se nos decía que lo primero es purificar el cuerpo, liberarlo de todo tipo de suciedades, de mucosidades, etc. ¿Para qué? No solo para que los nervios estén más afinados, sino también lo que se llaman los nervios astrales, nuestros conductos energéticos, técnicas de purificación. Después de las técnicas de purificación es cuando se aplicaban los asanas y el pranayama, pero también asociados siempre a los mudras y los bandhas. Mudra quiere decir sello, porque sellas de alguna manera una parte del cuerpo para que ahí la energía se reconcentre. Y bandha quiere decir llave. Como decía en un programa anterior, es como la llave de un grifo para, de alguna manera, controlar el agua, en este caso, la energía, la sangre o los flujos vitales o lo que fuere. No podemos, ya quizá en nuestra época, el dedicarnos a practicar todos los mudras y bandhas, porque hay una treintena, yo los he practicado todos y en este libro los expongo minuciosamente, pero por lo menos, Ariel, los que practicamos pranayama, vamos a servirnos de los 3 bandhas primordiales. ¿Para qué? Para conseguir mayor control neuromuscular. Fíjate, ya si quieres no entro en el cuerpo como un mapa energético sutil, pero sí como control neuromuscular. Cuando, por ejemplo, hacemos la retención del aire en lo que se llama kumbhaka, después de inhalar el aire, retenemos, ahí todo es mucho más potente y lo notaremos además y lo experimentaremos si aplicamos los 3 bandhas, que son el bandha de la barbilla, jalandhara bandha, bajar la barbilla y clavarla en la hendidura yugular, fijarla firmemente, el bandha de control abdominal, que es introducir tanto como podamos hacia la espina dorsal las paredes abdominales,
y un bandha muy, muy importante que le llamamos el mula bandha, que es la contracción del recto, del esfínter anal. Toda persona, todo profesor de yoga, todo practicante de yoga que haga el kumbhaka, la retención, sirviéndose de estos tres bandas, va a notar primero más poder y control sobre el cuerpo, pero va a notar fuerza, va a notar más dominio sobre la corporidad y desde luego algo indudable, como no estés muy concentrado, no puedes llevar a cabo estas técnicas. Otra técnica muy importante para tocar determinados nervios y puntos vitales, el Aswini Mudra. El Aswini Mudra que consiste en contraer y relajar 30, 40, 50, 100 veces el esfínter anal. Pues es una técnica que luego llega a dominarse perfectamente. Y otra técnica aparentemente muy simple, el Trataka, la fijación de la mirada en la llama de una vela, en una perla, en un punto luminoso, etc. ¿Para qué? No solamente para que caigan las lágrimas y limpiar los ojos, eso diríamos es la lectura fisiológica, pero para algo más, para concentrar la mente, para lograr lo que llamamos en el yoga ekagrata, la unificación de la mente, la unión del que observa con lo observado. Y así podríamos estar, Ariel, horas y horas hablando de este yoga o este lado del yoga o del hatha yoga más desconocido, pero que no es gratuito, no es que ha surgido porque sí, nadie tendría interés en efectuar o proponer todas estas técnicas si no tuvieran su enorme importancia, aunque no más sea para, como decía, de alguna manera decodificar, que seamos menos automáticos y que seamos más conscientes y más lúcidos. Cuando estamos hablando de este punto de vista más en profundidad, o sea, hace falta tener una conciencia ya trabajada sobre la importancia de dedicarle ese tiempo a esa desautomatización. ¿Nos puedes hablar un poquito más sobre qué significa exactamente desautomatizar, contra esa contramecanicidad de la que sueles hablar bastante en tus clases? ¿Por qué es algo tan importante? ¿Y por qué es algo que debería preceder? Porque entiendo que en orden de prioridades lo hemos puesto antes que el pranayama y asana. ¿Por qué deberíamos trabajar por ahí primero? Una cosa, Ariel, que no debemos olvidar es que los llamados yogas tardíos, yogas tántricos, de alguna manera surgieron dentro del río de los yogas más tradicionales, empezando por el Raja Yoga. Lo que define al Raja Yoga es la inmovilidad, las tres inmovilidades: la inmovilidad del cuerpo, la inmovilidad respiratoria, y ambas llevan a la inmovilidad de la mente. Y todo estudioso, no profundo, pero todo estudioso de yoga sabe aquello, esa primera definición de yoga, de que yoga es la supresión de las ideas en la mente, inhibir el pensamiento, inmovilizar durante segundos la mente. ¿Por qué? Porque hay otra mente, que es la mente sin pensamientos, llámale la mente mística, llámale la mente concentrada, la mente consciente. Pero hay otra mente que es que nunca trabajamos. Es curioso, es como si tuviéramos dos brazos y solo estuviéramos siempre utilizando otro. Entonces, a través de la inmovilidad vamos conociendo otra manera de percibir. Tú y yo, por ejemplo, Ariel, todo lo estamos percibiendo a lo largo de una jornada, excepto cuando nos ponemos a meditar, lo estamos percibiendo en la movilidad. Movilidad de mente, la mente como un mono saltando de una a otra rama. La respiración mecánica, se entrecorta, se acelera, se retarda. El cuerpo, como sabes,
también, tú además experto en biomecánica, estamos todos los días actuando de una forma muy maquinal. Al movernos, gastamos energía inútilmente, contracturas, bloqueos, nudos psicosomáticos, etc. Todo eso se puede ir conscienciando a través de la inmovilidad. Parar. El secreto, como me dijo un yogui que conocí en una cueva en Katmandú en 1972, Yogi Jaravar Baba, el secreto está en parar, porque hacer estamos haciendo constantemente. Vamos a darle un poco la vuelta a ese frenético hacer parando, aunque sea 20 minutos al día, 30 minutos al día, y luego buscando técnicas de contramecanicidad. Propongo una a las personas que nos están viendo, aparentemente bien fácil, nadie la va a conseguir ni 30 minutos. Que todo lo que vaya a salir por nuestra boca sea consciente. No que las palabras nos hablen, que nosotros hablemos. Y si esto lo llevamos a los gestos del cuerpo, lo mismo. El cuerpo está constantemente tenso, está siguiendo su mecanicidad, etc. También podemos aprender a ser más conscientes de la postura, de la respiración. ¿Y qué decir de la mente? La mente es lo más mecánico, donde se genera la mecanicidad, el automatismo, el sonambulismo, la hipnosis en el ser humano es en la mente. El yoga surge como un sistema también de contramecanicidad. Si te parece, le podemos dar otra palabra que entenderá mejor la gente, de despertar, de ser más atentos, de ser más conscientes. No es lo mismo hacer las posturas mecánicamente que conscientemente. No es lo mismo respirar maquinalmente que conscientemente, pensar consciente y deliberadamente o que los pensamientos nos piensen. Muchas veces esta tendencia, este aspecto del yoga para la elevación de la conciencia lo hemos perdido, tristemente, pero tanto en la India como en Occidente. Entonces yo creo que merece la pena, incluso con programas como los que tú promueves, que vayamos recuperando lo que llamaríamos las verdaderas raíces del yoga. Luego, una vez sepamos que están, la persona ya es libre de optar o no optar por unas u otras formas de yoga, pero por lo menos saber que todas estas técnicas que quedaron sepultadas, que ahora estamos recuperando, saber que están ahí al servicio del ser humano, no solo del cuerpo, de la energía, sino también de la mente y desde luego de las emociones. Podríamos decir entonces que el sentido más práctico de utilizar este tipo de técnicas es como una preparación psicosomática para el resto de técnicas del yoga. Sí, es una preparación psicosomática en el sentido más amplio. Equilibrar, purificar, armonizar para luego llegar a otros niveles, indudablemente, de ejecución de técnicas. Por ponerte un ejemplo que ya te he señalado, no es lo mismo hacer un pranayama sin asociarlo a las técnicas de llaves y de sellos de mudras y bandas, hacerlo con él o hacerlo sin él. Desde este momento que hay personas que nos están viendo, ellos ya pueden practicar y darse cuenta. Si te sientas, aunque sea hacer una respiración muy simple y asocias las 3 llaves o no, ya te percatarás que es otro tipo de consciencia, que es otro tipo de atención a tu cuerpo y que es sobre todo como un ejercicio de concentración o meditación del cuerpo para ir un poco más allá del cuerpo. El Hatha Yoga, el Tantra, lo que hizo es revalorizar la corporidad. Aquello que determinados ascetas o determinados místicos o lo que llamó Alejandro el Magno los gimnosofistas en India, los sadhus, los penitentes, ellos a veces subvaloraban la corporidad. Cuando llega el Hatha Yoga y el Tantra, hay una reacción a toda esa ascesis a veces desmesurada y empieza
a ver esta, digamos, revalorización del cuerpo para ponerlo también al servicio de la búsqueda espiritual y de la autorrealización. Pero ya que hablamos de ello, Ariel, algo que la gente no se plantea, la mayor ascesis es la inmovilidad. Tú pídele a una persona lo que sea, fíjate, prefiere correr 10 kilómetros, dile que te vaya a buscar algo al mercado, a la tintorería, estará encantada porque se mueve, que se vaya a una discoteca, que se vaya de fiesta, mover. Pero la mayor ascesis, la verdadera ascesis es la inmovilidad. Durante un tiempo inmovilizar el cuerpo, inmovilizar las emociones, inmovilizar la mente, no como una prueba faquírica, sino como un medio de que surja en nosotros una nueva manera de sentir, de ver, de conocer. Porque si no estamos todos siendo como caballos de carreras que no paramos y al final nos destripamos. Y precisamente por eso hay tantas enfermedades y desórdenes psíquicos, mentales, emocionales. Fíjate la fuerza que se necesita para parar, pero para parar de verdad, para decir, voy a desconectar unos minutos ahora del mundo, que el mundo por eso no se para, y voy a dedicármelos a mí, pero a ir más allá de este cuerpo, de esta mente, de estas emociones. Hay una meditación muy hermosa que yo no sé si tengo difundida por internet en algún sitio, que es para ir más allá del cuerpo, la mente, las emociones, el ego y recuperar nuestro centro conciencia de ser. Cuando estamos hablando de estas técnicas, desde este punto de vista, ¿no? En el que estás como recuperándote un poco a ti, como acabas de comentar, pongamos una persona más principiante, ¿no? Que lleve poco tiempo practicando, probablemente asana, que es lo más habitual, o algo de pranayama, igual ya empiezan a interesarle este tipo de cosas, pero ¿por dónde? Aunque hemos comentado muchas veces en otras entrevistas también antes, que cada uno tiene que experimentar sus técnicas y ver cuáles sirve y cuáles no y elegir. Pero para empezar, ¿tú cuál recomendarías o a cuáles le darías prioridad de todas estas técnicas? Porque son muchas. Dentro de Sí, los son karmas muchas. hay bastantes y son cosas que cuando las empiezas a hacer, le tienes que dedicar un tiempo importante en el día a día y no en todos los calendarios va a ser lo más razonable. Probablemente una persona no le dedique 1 o 2 horas al día a esto del principio. ¿Por dónde empezarías? Claro, tienes toda la razón, son muchas, muchísimas, que por eso he ido recogiendo en un buen número de libros, porque hay también dentro de estas técnicas de mudras y bandas algunas, Ariel, que solo son para la concentración, como una de ellas que consiste en frotar, en friccionar la punta de la lengua en una zona del paladar que despierta mucha sensación o cosquilleo. ¿Para qué es esa técnica? Para concentrarse, para absorberse en uno mismo, para ir más allá del pensamiento disperso, del pensamiento binario y caotizado. Como hay tantas técnicas, tienes razón, tendríamos que dedicar pues infinidad de programas a estas técnicas y tampoco viene al caso porque muchas de ellas ya solo las van a practicar aquellos que se dediquen realmente a este trabajo exhaustivo sobre el cuerpo y la mente. Podríamos decir que hay 3 técnicas que he señalado que tú mismo cuando hagas pranayama ya las habrás practicado por ti mismo, pero que debes procurárselas, otorgárselas a tus alumnos y ya verás cómo tienen otro tipo de vivencia o de sensación, que son los 3 bandas tradicionales unificados, que es muy simple. Después de haber inhalado el aire, cualesquiera que sea el ejercicio respiratorio que hagamos, excepto Bhastrika o Kapalabhati, después de haber inhalado el aire, hacemos la retención. Unos podrán hacer 20 segundos, otros 15, otros 30, sin forzar. Y en esa retención acoplamos los 3 bandas más profundos en este sentido, que son: contraemos todo lo que podemos, el recto, los esfínteres anales. Introducimos el abdomen, lo que se llama control de la cintura abdominal, y clavamos la barbilla en la raíz del tórax.
Cuando ya necesitamos volver a inhalar, deshacemos los 3 bandas y los volvemos a aplicar con la retención. También se puede trabajar con estos bandas de una manera independiente al pranayama. Por ejemplo, hay 2 tipos de Uddiyana Bandha o control abdominal, el estático y el dinámico. El estático es que consiste solo en plegar las paredes abdominales tanto como podamos hacia la columna vertebral, y el dinámico es que trabajas el abdomen entrando y saliendo en series. Estas técnicas, claro, a veces hay que enseñarlas en persona porque si no pueden confundir más que esclarecer. ¿Qué nos puedes contar sobre marmas y qué papel juegan en todo esto? Porque no, creo que no lo has comentado, no estoy seguro de si ya sería algo a lo que hacerle caso de una forma secundaria o si es una cuestión demasiado sutil como para empezar. Mira, Ariel, te voy a comentar algo que con mi grupo de buscadores espirituales, colaboradores, amigos del alma, lo que sea, a menudo hablamos, porque son personas que ya llevan conmigo en el centro yoga unos 40 años, otras 30, a veces hacemos una cena, reuniones, etcétera, y lo hablamos. No es lo mismo. Si tú quieres ser un brillantísimo intérprete de piano o de guitarra o de violín, que si solamente lo quieres utilizar un poco como hobby o como un ejercicio artístico o musical. No es lo mismo. En el centro de yoga vienen violinistas que dicen, si solo practico 6 horas al día no voy a llegar a nada. Vienen pianistas que dicen, 8 horas al día, eso no es nada para ser un buen pianista. Quiero decirte con esto, Ariel, que todo depende de la motivación y de los ideales de donde una persona quiere llegar. No es lo mismo si una persona coge y este mes de agosto se va a la montaña y se dedica ella sola a practicar todas estas técnicas a fondo y descubre también de manera directa sus secretos, que una persona que es mejor desde luego que nada y está muy bien, que practica 1 hora un par de veces a la semana una sesión o lo que sea. En la medida en que uno va practicando, va descubriendo que hay un campo de mayor profundidad, pero esto es que pasa lo mismo si eres un deportista, si eres pintor, lo que sea. En la medida en que trabajas una técnica o un arte, vas descubriendo otro mundo de posibilidades. Cuando empiezas a trabajar tu cuerpo, empiezas a descubrir que puede haber puntos que se han llamado vitales, es la traducción de Marma, que no tiene traducción, que quiere decir que son como determinados puntos esenciales con los que podemos ejercer masaje y también favorecer un flujo más libre, más armónico, más equilibrado de energías. Estos puntos son 21, otros dicen que más o menos, y están distribuidos a lo largo del cuerpo. Pero te voy a poner un ejemplo. Uno de estos puntos vitales está entre los genitales y el ano. Y mucha gente dice, bueno, ¿por qué en la postura perfecta, en el Siddhasana, hay esta especie de manía de que el talón tiene que pegar contra el perineo y generar presión? Pues es precisamente porque es una especie de acupuntura a través de las propias asanas. Durante un tiempo yo investigué también con un especialista en el tema cómo las posturas son una acupuntura natural porque van ejerciendo masajes sobre determinados puntos de energía que hay en nuestro cuerpo físico o en nuestro cuerpo energético. Yo siempre he dicho que las posturas, los asanas, si las profundizamos, tienen mucho también, por un lado, de acupuntura y por otro lado de osteopatía. Quiero decir con esto que cuando surgió la postura allá por el siglo XV, XVI, se le dio
un carácter muy amplio, incluso un carácter ecológico. El Hatha Yoga es también un sistema ecológico. Hay una identificación cuando hacemos la silueta, la postura de un animal con el animal en la naturaleza, cuando hacemos la cobra, cuando hacemos el gallo, la serpiente, etc. Es un poco también lo que se ha venido a llamar, que ha caído ya en desuso, un poco el green yoga, el yoga ecológico. ¿Qué es el yoga ecológico? Es el respeto también por la naturaleza y la identificación con todos los animales que la pueblan. Y para que haya esa identificación se crearon infinidad de posturas que surgieron observando a los animales, observando minuciosamente cómo procede un conejo, un gato, una ardilla. Imitamos estas posturas para el beneficio no solo del cuerpo, sino de la mente y por extensión de identificación con toda la naturaleza. ¿Me puedes comentar o profundizar un poco más en el aspecto más energético del cuerpo? ¿Cuál es la conexión entre un cuerpo más material y esa parte más energética? ¿Hay una separación real? O sea, evidentemente en yoga sabemos que hay varias capas del cuerpo, podemos intentarlo de muchas maneras. Si entendemos esto y lo aplicamos a estas técnicas más en profundidad para tener ese control mayor, para tener ese efecto un poco más trascendente del cuerpo a través del propio cuerpo, ¿cuál sería esos puntos de conexión? El Bueno, ejemplo, ¿no? De los puntos vitales durante las posturas. Aparte de esto, digamos que el cordón de plata es la respiración. ujú, El gran nexo es la respiración, porque la respiración, Ariel, a la vez es física, pero a la vez es energética, pero a la vez es mental, pero a la vez es emocional. Porque si tú ahora recibes un susto, tu respiración se entrecorta. Si estás relajado, tu respiración se hace apacible y más profunda. Si estás muy concentrado, tu respiración durante un momento se suspende. Si estás muy triste, no tienes la misma respiración que si estás alborozado. Luego ya, de alguna manera, hay algo indiscutible, más allá de cualquier filosofía oculta o esotérica, que ahí tenemos la respiración, que no es solamente fisiológica, como se nos ha hecho ver, es energética, es mental, es emocional y hay una enorme, digamos, correspondencia entre la respiración, el sistema nervioso, el cuerpo, la mente. Y lo que descubrieron ya los primeros yogas es que no solo somos cuerpo, no solo somos mente y cuerpo, cuerpo y mente. Y de ahí surgió, pero miles de años antes que lo hiciera en Occidente, todo lo que llamaríamos la ciencia psicosomática. Pero si vamos todavía más allá, la cuestión es, ¿a dónde podemos llegar, Ariel, en esta autopercepción de nuestro cuerpo, en esto que aconsejaban los sabios antiguos, cavar en el cuerpo, profundizar y profundizar en el cuerpo? Llega un momento que el cuerpo, que es denso, se convierte en etéreo sutil. Los que hemos hecho mucho, por ejemplo, en meditación vipassana, hemos experimentado un proceso que hay personas que les aterra, que se llama el Vanga. Vanga es que es como si te disolvieras, como si te vuelves de plastilina, de cera ardiendo. ¿Y por qué es? Porque es una percepción mucho más profunda de lo que es el cuerpo tosco o el cuerpo físico. Hace 2500 años, cuando ni se podían soñar con los aceleradores de partículas, Buda, a través de su experiencia psicosomática, descubrió lo que él dio el nombre de Kalapas. La traducción de Kalapas sería unidad subatómica. Es decir, que Buda llegó a percibir que no solamente somos una carcasa densa o burda, sino que también somos átomos en movimiento, somos corrientes de energía. Ahora bien,
todo depende de lo que vamos a trabajar sobre nosotros o no. Hay personas que yo he conocido, Ariel, que trabajan 3 y 4 horas el pranayama diario. Entonces, claro, alguien que lo haga 10 minutos no puede llegar a los mismos estándares, pero es que esto es así en cualquier disciplina. Aquí sí que tendríamos que decir aquello que tanto se decía en el yoga cuando comencé en 1960. Prueba y continúa. Prueba y continúa, profundiza, vale más un gramo de práctica que toneladas de teoría. Yo no le pido a nadie que crea en ello, le pido que experimente. Yo fíjate que muchas veces cuando iba a dar conferencias, cursos, seminarios, siempre me presentaba muy a menudo de la siguiente manera. Soy incrédulo, soy descreído, soy agnóstico, soy escéptico. Y el yoga no se mueve no se mueve por creencias, se mueve por experiencias. Entonces, lo mejor a una persona es decirle, experimenta. Hay muchas personas que creen mucho, por ejemplo, en la relajación y nunca hacen relajación, y así sucesivamente. Experimenta. Y quien experimente los 3 bandas en la respiración, en el kumbhaka, en la retención, te dirán y te confidenciarán de que experimentan otro tipo de vigor, de energía, y cuando menos algo tan sano como es la conciencia sobre nuestro cuerpo. Porque mira, aquí tengo mi último gatito que está todo el rato acompañándonos, que se llama Maurice, y Maurice. ellos tienen una conciencia, como sabes, corporal, una atención verdaderamente sorprendente. Están siempre en satipatán, en lo que es la atención aquí y ahora. Estamos años luz de la percepción de ellos. Me acuerdo que cuando me visitó mi amigo neurólogo Antonio Tallón y vio a mi anterior gatito, Emil, que yo consideraba, siempre considero mi gran maestro, él dijo, mire Ramiro, no se engañe, él es como usted, pero percibe 16 veces más que usted. Luego es que nosotros somos seres humanos en evolución que podemos conocer más, percibir más, tener más control saludable, etc. Y yo creo que esa es la grandeza del yoga, que los primeros yogis descubrieron que nuestra conciencia tiene muchas limitaciones, pero que podemos sobrepasar la conciencia y obtener otro tipo de percepción. Y ahí el cuerpo juega un papel importante porque es lo más tangible. Para poder profundizar en esa percepción de verdad, ¿cuál es tu opinión sobre trabajar sobre todas estas técnicas que estamos comentando, ir probando e encontrando cuál te funciona mejor o profundizar en alguna técnica que ya te haya funcionado anteriormente? Se me ocurre, por ejemplo, también es una pregunta más, eh, profundizar en pranayama y profundizar y dedicar todo tu tiempo a la práctica de pranayama, al menos si tienes un poco más de tiempo, en lugar de profundizar en estas técnicas que estamos comentando hoy, seguir profundizando aún más en pranayama. ¿Sería algo adecuado según tu punto de vista o deberíamos intentar dedicar un poco de tiempo, una parcela de nuestra práctica a cada uno de estos aspectos No, de Hatha Yoga? no podemos a cada uno de estos aspectos porque además en un centro convencional de yoga es muy difícil. Tampoco Mm. podemos dar las técnicas de purificación, ni el neti, ni el dauti, ni el basti, ni tantas otras. Entonces, lo que sí podemos hacer es que a tus alumnos, por ejemplo, que hagan pranayama, pues que incorporen, que lo van a hacer de una manera natural y muy fácil, que incorporen los 3 bandas, el de la garganta o barbilla, el del abdomen y el de los esfínteres anales, y ellos mismos te dirán que esto les ayuda también a estar más concentrados, porque claro, cuantos más elementos de atención incorporemos, eso nos exige un estándar, un nivel mucho más alto de concentración. Entonces sería un punto desde el que vamos añadiendo factores que hagan un poco más complejo la técnica en sí, pero trabajando sobre una misma técnica, en Y concreto en este caso luego, pranayama. y luego otra cosa, Ariel, que tú estarás seguro
de acuerdo, porque tú también tienes una carga autodidacta y habrás probado mucho por ti mismo, es que hay que valorar la autodidaxia. Yo les digo a los alumnos, mirad, yo os puedo dar en clases colectivas hasta aquí, más ya no se puede, pero eso sí, vosotros seguid trabajando en casa. Y ha habido alumnos que han obtenido pero un avance extraordinario, ¿pero por qué? Porque la práctica la han llevado también al hogar, la han llevado también a casa. No se han contentado con hacer los 7 minutos de pranayama que hacemos en la clase o los 7 minutos de savasana, sino que luego en sus casas han seguido trabajando y trabajando. Luego aquí valoro mucho también lo que llamaríamos probar, 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 y lo que te sirve lo incorporas y lo que no, pues ya lo decía Buda, tranquilamente lo descartas. Para ese tipo de personas que sí que ya tienen cierta práctica, igual llevan algunos años practicando, un tiempo, y tienen más interés, de todo esto que hemos comentado hoy, ¿a cuál le recomendarías dedicarle un poco más de atención? ¿A cuál de todas estas Yo, técnicas? yo empezaría por hacerme un poco un programa en el que intervinieran, pues sí, los asanas, el pranayama, y a los pranayamas incorporar algunos mudras y algunos mandas. Y luego, independientemente, también trabajar algunos bandas o algunos mudras. Por ejemplo, pues el que señalaba antes, el Aswini Mudra, que es contraer y relajar y propulsar, pues el recto es muy, muy útil y además es que da una sensación de control y vitalidad. Hacer, independientemente ya de los pranayamas, en series, tanto el Uddiyana Bandha estático como el dinámico. Hay un mudra muy interesante, Ariel, que es el Mahamudra, que es en la postura del Hanusirasana, una pierna estirada, la otra flexionada y el tronco hacia adelante, aplicar a la vez el Jalandhara Bandha, el Uddiyana Bandha y el Mula Bandha. En esa postura, otra cosa muy interesante, en la postura de la pinza, en lugar de limitarnos a hacer la postura de la pinza, si queremos integrar un bandha, podemos hacer en la postura de la pinza también la introducción de las paredes abdominales. O sea, es toda una especie, te voy a decir así, de ingeniería ya del cuerpo, porque claro, ahí ya vas descubriendo también tú mismo. Sabes que hay los músculos lisos que son más inconscientes, toda una musculatura más inconsciente que podemos ir poco a poco descubriendo. En este sentido, yo, fíjate, como te digo, soy también muy práctico y no doy riendas sueltas a la fantasía o a la imaginación, que nadie empiece a elucubrar ni con kundalini, ni energías astrales, etcétera, porque ahí te pierdes. No, que nos centremos en el cuerpo y a través de las experiencias corporales vayamos obteniendo experiencias mentales y experiencias emocionales. De la misma manera, no sé a ti esto cómo te sonará, que yo considero que hay lo que yo he venido a llamar una tabla de oro de los asanas. Se pueden hacer 1000 asanas, pero hay una tabla de oro de los asanas que son un número de asanas que son los más esenciales. Sobre ellos luego se despliegan el resto de los asanas. Yo diría que esta tabla de oro de los asanas es muy conveniente de vez en cuando hacerla, porque en la medida también que la perfeccionamos, podemos ir manteniendo más la postura y convertir la postura en un laboratorio. Invito a algunos de tus alumnos que lleven, como tú dices, años ya practicando, a que, por ejemplo, hagan la postura de la pinza 5 minutos y que experimenten. Que la mantengan 5 minutos, no en clase, obviamente, no si estás dando un curso, en su casa, que hagan la postura de la pinza y que digan, la voy a mantener 5 minutos interiorizado, sintiendo
las presiones, los contactos, las sensaciones, incluso la piel, cómo se estira, todo. Y entonces verás que obtienes una percepción muy diferente de tu propio cuerpo, o incluso posturas que no podemos mantener más que poco tiempo, como puede ser el arco o el saltamontes. Si hacemos ahí un pequeño sobreesfuerzo, si estamos sanos, también es interesante para ver la reacción emocional. A toda reacción emocional corresponde una física, pero a toda física una reacción emocional. Es muy interesante a través de la práctica ir encontrando esa conexión que hallaron los primeros yogis entre el cuerpo y la mente y el cuerpo. Por ejemplo, siempre que estamos tristes, hay alguna variación en el organismo, pero no la captamos. Cuando tenemos ansiedad, sí, es más evidente. Nos falta el aire, nos contracturamos, etc. Pero si uno logra conocer muy bien la relación cuerpo-mente, seríamos incluso capaces de captar que toda reacción mental genera o desencadena una reacción física y toda reacción física una reacción mental. Estoy súper de acuerdo. Y aquí hay un punto que me resulta muy interesante preguntarte, y es, cuando estás prestando atención a una postura mantenida, por ejemplo, el ejemplo que has puesto de la pinza durante 5 minutos, ¿a qué consideras que es más interesante prestar atención? ¿A una respiración consciente o a las sensaciones corporales propiamente? A lo que va viniendo, pero aplicando siempre la atención. De repente sentirás tu respiración, de repente sentirás la presión del abdomen contra los muslos, de repente sentirás todo el estiramiento posterior del cuerpo, de repente sentirás cómo se estira la piel, de repente sentirás que tu respiración se acelera o se profundiza o se acorta. Simplemente estar atento a cada momento a lo que es. Lo mejor ahí es estar muy receptivo y captar. También es interesante, Ariel, de vez en cuando obtener lo que podríamos llamar una diapositiva, una instantánea completa del cuerpo. Se puede sentir el cuerpo por partes en la pinza, pero también podemos captar todo el volumen, toda la silueta del cuerpo. Es que hay mucho que sentir, porque luego, a partir de ahí, también podríamos comenzar, Ariel, con una segunda etapa que sería la de profundización. Por ejemplo, el aire, ¿a dónde llega? ¿Hasta dónde sale? Y así sucesivamente. Incluso es que se puede hacer hasta la captación de los globos oculares, de sensaciones muy sutiles, porque la persona empezará a descubrir sensaciones al principio burdas, pero luego hay sensaciones muy sutiles que están también ahí y que pueden ir surgiendo y que no es que no estén, es que muchas veces no las sentimos por falta de suficiente atención penetrativa. Me encanta el planteamiento. Y aquí, a ver qué opinas tú de este punto de vista. Es un punto de vista desde un poco de mi experiencia, pero cuando siempre he intentado entender cómo poder encajar tantas técnicas tan sutiles y que realmente para entenderlas pues te lleva un tiempo y tienes que ir como trabajándolas pues con un poco de dedicación y ganas, la verdad, porque si no, pues no sacas ese hueco para esto, ¿no? No suele ser lo primero que se te viene a la cabeza cuando estás practicando o tienes un tiempo limitado para practicar al día. Cuando yo he intentado integrar todo esto, a mí la práctica de asana me ha servido como un canalizador de todas estas técnicas o de una gran parte de estas técnicas, como por ejemplo el trabajar sobre esos marmas y intentar sentirlos durante la práctica de una postura, como he comentado antes. Por supuesto, la práctica de la atención a la respiración, el tema de esos mudras durante la práctica para estar más concentrado durante, por ejemplo, una postura concreta. Todo esto que hemos estado trabajando antes, bandas, por supuesto. ¿Cómo ves este punto de vista o cómo me lo matizarías en el sentido de asana como un canalizador donde poder aplicar todo esto y de alguna manera, aunque igual no suena muy bien así, pero de alguna manera optimizar el tiempo que estamos dedicando a la práctica
dentro del contexto en el que nos vemos, en el que no tenemos o no estamos dedicando 8 horas al día a esto o todo el día no estamos en un retiro solo en esto, sino que tenemos un día a día más normal, occidental. ¿Cómo lo ves? Claro. Mira, desde el punto de vista, como te decía, de un centro convencional, donde damos una hora, hora y media de clase, tenemos que centrarnos más muchas veces en lo básico. Yo organizo, tú lo has vivido, mis clases de Hatha Yoga. Ejercicios de calentamiento, asanas, unos minutos de pranayama y unos minutos de savasana. Unas veces hago series o secuencias, pero siempre manteniendo la postura, y otras no. Pero luego, aparte, a lo largo de estos años, he dado intensivos de fines de semana, muchas veces en conventos, en monasterios, en el centro de Yoga Sadak. Y ya, claro, al tener, digamos, 48, 72 horas por delante, ya podíamos utilizar los asanas, pero ya pasábamos también a otros campos, a los mudras, los bandhas, tantas otras técnicas del Hatha Yoga. El asana, de alguna manera, es la postura de Shiva. Es que no tenemos que darnos cuenta que hasta mitológicamente el asana es la postura de Shiva, ¿no? Entonces, el asana es siempre un poco como esa montaña inexpugnable que decía Sri Anirvan, que es nuestro cuerpo. Y a partir de ahí pueden nacer y surgir muchas cosas. Y por eso digo también que hay que aprender a hacer el asana inmóvil, porque de alguna manera, si te estás moviendo mucho, es muy bueno para el cuerpo, la sangre, los músculos, pero si ya buscas otra vertiente, es que todo es lo que busques, ya también hay que aplicar un poco la inmovilidad, porque por esa inmovilidad llegamos a una inmovilidad emocional, mental, vamos deteniendo más este mono loco que es nuestra mente. Se pueden buscar muchas fórmulas. Yo creo que cada maestro, cada profesor también, de acuerdo a su experiencia, va a ir buscando fórmulas. Y luego el alumno, el discípulo, es también su maestro. O sea, tiene que trabajar sobre sí mismo. Tú le das a una persona un material, pero es que esa persona tiene que trabajarlo, no tiene que dejarlo todo en manos del maestro, en manos del instructor. Si tú, por ejemplo, le enseñas a una persona el Vastika, no es solo para que lo haga en clase y vuelva la semana que viene, que casi ya ni lo ha practicado y se le ha pasado, no, es para que en su casa también aporte una práctica consistente y regular. Lo que nos falta a todos es disciplina y es motivación. Eso es indiscutible. Y por eso Buda decía una y otra vez, no conozco nada tan importante como el esfuerzo para superar la apatía y la pereza. Si No tuviésemos que hemos, hablar... no hemos Sí. hablado, Ariel, tampoco, que ya hablaremos, de lo que sería la aplicación de las posturas invertidas para llegar a otros planos de conciencia, que es un tema delicado, porque yo, fíjate, a modo anecdótico te diré que en 51 años que llevamos ahora en Sadak, nunca he hecho en clase colectiva el Sirsasana, la postura sobre la cima de la cabeza. Me la ha pedido una alumna al finalizar la clase y se la he enseñado, etcétera, pero nunca le he dado colectivamente. Pero yo mismo he hecho 30 minutos de postura Sirsasana innumerables veces a lo largo de mi vida. No le he aconsejado, pero lo he hecho. ¿Para qué? Para explorar otros niveles y otros planos de consciencia. No tiene por qué ser el Sirsasana, pero puede ser el Viparitakarani perfectamente, puede ser el Sarvangasana, puede ser el Padahastasana, la pinza de pie. Es también importante ese aporte extra de sangre al cerebro porque te hace experimentar otra serie de vivencias y otro modo de unificar la mente y explorar la conciencia. Y también en este sentido te diría que si lo que estamos buscando en el yoga es la unificación de la conciencia, toda técnica que nos ayude a estar más unificados, más conscientes, más atentos,
tenemos que darle la bienvenida. Es un tema muy interesante que igual podríamos tocar otra conversación otro día. Creo que podríamos sacarle partido. Cuando planteamos una situación de una persona que lleve un tiempo practicando, que ya le interese profundizar en todo esto, ¿hasta qué punto crees que es necesario y quizás sin esto no se puede llegar a profundizar demasiado en ciertas cosas, el hecho de parar y dedicar, como has dicho, ¿no? Intensivos de 48, 72 horas o estar unos cuantos días aislado, irte pues, a una casa o quedarte en tu casa unos cuantos días y estar muy centrado solamente en esto? ¿Hasta qué punto es necesario hacer algo así? Yo personalmente considero que el salto de conciencia y de entendimiento y de profundidad de la técnica es enorme y sin estas situaciones a mí me costaría mucho poder profundizar en algunas cosas. Pero no sé si es una situación mía particular o qué punto de vista tienes tú que tienes tanta experiencia al No, respecto. todo lo que sea intensificar es conveniente, de una manera, digamos, racional o razonable, pero todo lo que sea intensificar es conveniente. Si una persona pues decide un sábado por la tarde, en lugar de hacer media hora de meditación como hace diariamente, hacer 2 horas, eso es favorable. O hacer más asanas o pranayamas, todo lo que sea intensificar, sea con el cuerpo, con la mente, yo creo que es muy favorable. Y un retiro, si de verdad está bien organizado, y está hecho de una manera noble en el sentido de que el profesor va a entregarse y no solamente va a hacer caja, como pasa hoy en día en muchas formaciones, ya lo hablábamos tú y yo, pero si hay honestidad, indudablemente un retiro siempre es muy apreciable, porque tú no vas a poder enseñar en una clase de hora, ni de hora y media, ni de 2 horas, lo que puedes enseñar indudablemente en 48 horas. Es otro tipo además de mente, de disciplina, pero claro, es como todo, si se dosifica bien ese retiro, porque yo he visto retiros que se convierten al final, que me parece bien por otra parte, pero ya no tienen esa finalidad, que se convierten en un simple medio lúdico de pasar el fin de semana. Entonces, claro, da igual si te quedas aquí en tu casa o no, pero si hay una práctica más intensa, siempre eso es muy favorable, ¿eh? Para la mente, para el cuerpo, para la respiración, etcétera. Si tuvieses que dar un consejo en general para poder profundizar en todo esto, ¿cuál sería? No hay otro que verifica por ti mismo. Recoge las enseñanzas y luego verifica. Esto es esencial. No es lo mismo una persona que se limite a hacer respiraciones abdominales, que yo las considero maravillosas y muy útiles, que una persona que diga yo hago 20 minutos diarios de Ujjayi o de otra respiración, y esto es extensible a todas las técnicas. No es lo mismo una persona que haga el Viparita Karani 1 minuto que una persona que lo mantenga 8 o 10 minutos y está teniendo ya otro nivel de introspección, porque no olvidemos que es que hay posturas especiales para la introspección. Esto ya lo hablaremos un día si quieres, pero mira, y tú lo sabes, todas las posturas que son de extensión hacia detrás son expansivas. Y además es que el cuerpo lo dice. No es lo mismo cómo está mi cuerpo en la postura del camello, en la postura del arco, que cómo está mi cuerpo recogido en la postura de la pinza. Posturas hacia adelante, todas de introspección. Además se pueden mantener muchos minutos, pero muchos. Introspectar. Posturas un poco hacia detrás son de más esfuerzo, pero de expansión. Es un poco como si te abrieras al cosmos, al universo. Y así cada grupo de posturas tiene también unas indicaciones psicosomáticas. Fíjate, no te diría solo físicas o somáticas, sino también psicológicas. Nadie se siente igual cuando hace la postura de la pinza que cuando hace la postura de Natasiravarrasana o la que sea. Son experiencias. Por eso el cuerpo lo tenemos que tomar como un volumen.
lo tenemos que tomar como una silueta. E incluso cuando hacemos series, secuencias, es muy bonito eso, sentir que el cuerpo ahí está evolucionando como una silueta, como un volumen que está adquiriendo formas totalmente diversas, pero complementarias. Yo he echado siempre de menos que alguien no se haya tomado en serio una coreografía de las posturas de yoga, igual que hay las danzas de Gurdjieff, no sé si las conoces, igual que las danzas de Gurdjieff, se podía haber hecho una coreografía única, pero seria, rigurosa, de lo que son las posturas y las siluetas del yoga, porque cada una tiene su mensaje, incluso como decíamos, ese mensaje ecológico. Cuando uno está haciendo la postura de la cobra, todos los que hemos visto una cobra, imaginamos ahí la cobra, o en la postura del gallo. Yo que soy tan amante de los gatos, pues cada vez que hago la postura del gato, no puedo dejar de pensar en mi gato Emil u otros gatos. Es la identificación también con la naturaleza, que el yoga nació en los bosques, nació en las selvas, nació en la naturaleza, y hay que volver un poco a ese sentido ecológico del yoga. Sí, hoy que hemos estado hablando de tantas técnicas diferentes y algunas con un punto más sutil y otras mucho más evidentes, una pregunta igual un poco complicada y a lo mejor no tiene mucho sentido práctico, pero me gustaría ver cómo lo priorizas. Si tuviésemos que elegir solamente una sola técnica en la que centrarnos y no tuviésemos más tiempo para dedicar o diversificar un poco más ese abanico de técnicas, ¿cuál sería? Yo, si tuviera que elegir para fuerza, es que claro, aquí ves, estamos en Mm. interiorización, en fuerza, en vigor, en planificación. Yo elegiría el Bandhatraya, que no hemos hablado hoy de ella, porque claro, lo que tú dices, ¿qué es? Sentado en el medio loto o en una postura de meditación, el a la vez contraer los tres bandas, el del recto, el del abdomen y el jalandhara bando de la barbilla. Este es un banda poderosísimo. Entonces, lo haces, descansas, lo haces, descansas. Esto en plan a vigorizarme. Si me dijeras para vigorizarme, hay momentos del día que a lo mejor lo que quieres es vigorizarte. Hay momentos del día que lo que quieres es sedarte. Es que esa es la grandeza del yoga, que tiene técnicas para reorganizar nuestra vida psíquica o mental o emocional, para vigorizarnos y activarnos, para relajarnos y sedarnos. Si una técnica, por ejemplo, Ariel, de vigorización la haces antes de irte a la cama, no vas a poder conciliar el sueño con toda la noche. Hay personas que hacen hatha yoga por la noche, y como hagan la postura del saltamontes, el arco, se vigorizan tanto que luego tienen problemas para dormir. Entonces, la grandeza del yoga es que puede asistirnos en los diferentes planos de nuestro ser. Y que además hablábamos de consciencia, date cuenta, que es que lo lleva a veces hasta el extremo. Claro, los que vivimos en sociedad nunca podremos llegar a ello. Para eso ya tendrías que dedicarte. Pero aun los que vivimos en sociedad, nadie te impide que al beber un vaso de agua estés saboreando y degustando el agua. Y eso te da otro nivel de conciencia. Y que al hacer el amor estés plenamente consciente, como si quisieras captar la sangre de la otra persona, el peso específico de la sangre de la otra persona, y al oler una flor y al hacer el bastrika, lo que sea. O sea, lo que nos invita el yoga es a decir, ya que tienes que vivir, no te dejes vivir solamente, vive con plenitud, con conciencia, con atención y con amor y compasión. Y ahí está todo el secreto, porque en realidad al final todas las técnicas son técnicas, y los que nos tienen es que llevar a otra actitud de vida. Si no desencadenan en una actitud, nos podríamos volver circenses, que nos pasamos la vida haciendo técnicas, que mucha gente cae,
cae en esa obsesión o en esa tendencia patológica, que por eso cada día más y más y más asanas, y aunque conozcan todos los asanas del mundo, quieren más porque se vuelve algo obsesivo. ¿Cómo podríamos tener cuidado de no caer en esa mecanicidad de las propias técnicas? Era justo lo que te quería comentar ahora, porque es como muy habitual esa tendencia, creo que muy occidental, ¿no? De querer llevarlo todo al máximo y tener todo muy parametrizado y querer hacer exactamente este número de exhalaciones en Kapalabhati todos los días siempre igual y de forma muy estructurada, pero muchas veces tanta organización previa o tanta rigidez acabas haciendo que no te tengas en cuenta en el día a día o que no tengas en cuenta más el contexto, que también es parte de lo que somos, ¿no? ¿Cómo podríamos evitar caer en esto a la vez que podemos poder aprovechar de esta forma de trabajar que puede ser también muy provechosa en cierto sentido? Claro, por eso la disciplina programada es muy provechosa, pero tenemos también que ser flexibles, porque la gente dice flexibilidad del cuerpo, no, flexibilidad de mente, flexibilidad de alma, flexibilidad emocional. La flexibilidad es esencial en todos los niveles o cuerpos que nos configuran. Por un lado, disciplina, pero por otro lado, darnos cuenta que también hay un elemento intuitivo, un elemento perceptivo, que hay como un tercer ojo que a veces te hace tomar sendas, tomar caminos que no son los puramente estructurados o acartonados, y que también hay que creer en esa energía intuitiva, en esa percepción de orden superior. Pero la disciplina tiene que ir acompañada siempre de una actitud, porque si no también la misma disciplina se robotiza. Las cosas más importantes de la vida se pueden robotizar. Se puede robotizar el que oigamos una música maravillosa, o el oler una flor, o el hacer una caricia. El ser humano tiene una tendencia a la mecanicidad y a la robotización. Por eso uno no puede volverse simplemente un técnico hábil de todos los ejercitamientos. Te pondré un ejemplo, mira. En el recorrido, por ejemplo, del cuerpo, en la meditación vipassana que siguen algunos sistemas, conozco gente que se ha hecho muy habilidosa, pero muy habilidosa en recorrer el cuerpo, en captar sensaciones, pero ya no sale de ahí, ya nunca avanza. A lo mejor llevan 10, 12 cursos intensivos de captación de sensaciones, pero se han estancado, se han quedado totalmente aprisionados en la técnica y no van más allá de la técnica. Ese es el peligro que tiene la técnica. La técnica tiene siempre que ir acompañada de consciencia, de intuición, de creatividad, y además, en último grado, nadie te puede decir cuáles son tus técnicas. Empezamos con técnicas tradicionales, pero luego a lo mejor tú descubres que una mezcla para ti de determinados mudras y bandas es tu técnica por excelencia. Hay que dejar lugar a esa elasticidad también en el empleo de las técnicas. Todo maestro al final va incorporando unas técnicas y no otras a su evolución de acuerdo a lo que recibe de esas técnicas, y nadie debe imponer técnicas definitivas a otra persona, porque como dice el adagio tántrico, al final la senda sin senda es la senda. Al final cada uno va a descubrir sus propios métodos. Según mi propia experiencia, cuando defines un objetivo concreto para ti o dónde quieres llegar o hasta qué punto estás dispuesto a plantearte ese esfuerzo, eso es lo que acaba condicionando también qué técnicas necesitas para llegar a ese objetivo Cierto, concreto. Eh, claro, no es lo mismo una persona que vaya a subir una colina Ujú. que alguien que vaya a subir a la cima del Everest. Por Todo el supuesto, claro. aparataje, la preparación. Por eso digo que muchas veces es que a lo mejor nos quejamos en cualquier técnica de autorrealización, sea el yoga, el budismo, sea el zen, nos quejamos de que no nos da lo que queríamos. No, es que el fracaso no es de esa técnica, el fracaso es de nosotros, que no hemos dedicado
la suficiente disciplina y motivación a esa técnica. Entonces, también hay que darnos cuenta y no ser injustos de que el método está ahí. Ahora, ¿hasta qué punto yo voy a poder seguir ese método? Porque es como si ahora yo quiero, Ariel, subir eso al Everest siguiendo con este símil. Pues tengo que ser honesto y decir que no puedo, ya no tengo esa capacidad. Entonces, muchas veces depende de qué entusiasmo, qué energía, qué motivación, qué aplicación ponemos en ese método, en esa técnica. Yo conozco gente que lleva todo el mundo, toda su vida, pero tanto te digo, es toda, casi toda, 40, 50 años haciendo asanas y nunca hace pranayama. Pero puede darse el caso contrario, que haya gente que haga pranayama y nunca haya hecho una asana. Y no te imaginarás nunca la de alumnos que van a Sadhak, al Hatha Yoga y nunca han probado el Raja Yoga, o al revés, alumnos que llevan yendo 30 años a la meditación, incluso les he dicho, oye, practicar, os invito a una clase de Hatha Yoga, y no, porque cada uno ahí tiene que ver también sus aspiraciones. Yo muchas veces lo que veo es que el hecho de, entre comillas, fracasar en la elección de técnicas o no saber o no que no les sirvan a eso que querían, es que eso que quieren es algo difuso y que esos objetivos que se plantean muchas veces en el ambiente de yoga suele sonar como muy mal eso de tener objetivos, así que ya directamente se borra un poco de la cabeza y eso hace muchas veces también que no sean objetivos claros, no sean objetivos muy concretos y que muchas veces la gente no sepa muy bien a dónde va con esas técnicas. ¿Cómo podríamos plantear o cómo podrías aconsejar tú una buena elección de esos objetivos, algo realista, algo que tenga que ver con uno mismo? Porque en cada persona va a ser muy distinto y como bien dices, pasa mucho esto de que se acaba generalizando, lo que a mí me pasa mucho, me preguntan mucho y supongo que a ti te habrán preguntado 1000 veces esto: ¿qué haces tú? ¿Qué quieres conseguir? Y yo voy a hacer lo mismo que tú. Y claro, lo que cada uno hace le va a llevar por un lado, a donde esa persona está buscando llegar. Y si tú intentas hacer exactamente lo mismo que otra persona, pues probablemente no llegues donde tú querías, vas a llegar igual donde esa otra persona quería o ni siquiera eso. ¿Cómo podrías aconsejar una buena forma de elegir esos objetivos que te vayan luego a acercar a las técnicas adecuadas? Yo creo que algo que falta muchas veces en el yoga, Ariel, es el discernimiento. Es Ujú. curiosa la paradoja, porque fíjate que si algo valora el yoga es el discernimiento, la capacidad de ver y revelar. Y hay todo un yoga, el jnana yoga, que es el yoga del discernimiento. Y sin embargo, en el mundo del yoga falta mucho el discernimiento. Hay mucho triunfalismo, hay veces hay excesivo egocentrismo que es como un velo que nos ofusca, hay expectativas inciertas, triunfalistas y que conducen a la decepción. Hay, no lo olvidemos, mucha superstición. Hay el vender el yoga como una panacea que lo puede todo. Hay mucha confusión y mucha desorientación en el mundo del yoga, empezando porque no se sabe muchas veces lo que es yoga y lo que no es yoga. Y lo que no podemos es ser imitadores, lo que no podemos es ser copistas. Yo no tengo que imitar a mi profesor, yo tengo que recibir lo que él me enseña, que él es un instrumento, él es un intermediario gnóstico, probarlo por mí mismo, pero no querer ser mi profesor, porque puede que llegue seguramente mucho más lejos que mi profesor si me aplico en estas técnicas y si tengo motivación y si tengo disciplina. Y en último lugar, tengo que ir descubriendo qué es lo mejor para mí. Tengo que ir poniendo de alguna manera en la balanza aquello que yo quiero, aquello que yo valoro, aquello que veo que le da un sentido a mi vida y que me va poco a poco aproximando a mis ideales espirituales. Pero reina totalmente la confusión en todos los sentidos. Por eso yo me he prestado encantado contigo juntos a hacer esta serie de programas, porque creo que es necesaria la información, porque es que lo que más abunda en el yoga es la desinformación y luego están aquellos que malintencionadamente, por intereses sospechosos o ocultos, quieren mantener esta desinformación.
Y una persona, por ejemplo, que no tenga muy claro qué le podría o dónde le podría llevar la práctica de yoga, pero que sí que tenga claro que es algo que le va a sentar bien, que creo que es un caso muy habitual, ¿no? Todo el mundo tiene un poco en la cabeza que el yoga es bueno, que tiene muchos beneficios, a veces, como tú dices, un poco exageradamente, ¿no? Como una un sobredimensionamiento en algunos sentidos de lo que es la práctica de algunas técnicas de yoga, pero que sepa que te va a servir, pero luego no sepa muy bien exactamente el que. Eso muchas veces lo he visto te lleva a tomar decisiones de hacer muchas cosas o invertir mucho tiempo en técnicas o formas de hacer las cosas que no encajan tanto con esa persona y que está bien experimentar lo que no te sirve, está genial, pero a veces sí que he visto que te hacen llegar a un punto de frustración que mucha gente abandona. ¿Cómo podríamos aconsejar a ese tipo de personas para evitar que lleguen a ese punto? Abandonan porque no tienen las ideas claras. Exacto, exacto. Indudablemente es porque, claro, ¿Cómo podrían si clarificar quieres, entonces las ideas? si quieres viajar al mar, no viajas a un desierto. Es que hay que tener un poco ideas claras. Ujú, Cuando uno adquiere cierto uso de razón, hay que utilizar, como decíamos, el entendimiento correcto, el discernimiento. Y por otro lado, que no haya esa necesidad compulsiva de fijarse metas. Las metas van viniendo, el ujú, viaje se va haciendo. Mis mejores viajes en la India han sido cuando he cogido un jeep y me he puesto a viajar. Iba con una idea un poco prevista de qué hacer, pero no todo totalmente determinado y programado. Hay que dejar paso a la sorpresa, hay que renovarse y el perfeccionamiento en determinadas técnicas te llevará a practicar otras técnicas. Hay ujú, que ir construyendo la casa de una manera un poco racional y no tener expectativas falsas, expectativas triunfalistas. Eso lleva al final a la frustración, a la depresión, a sentir que no has podido obtener esos logros. Pero eso sabes que es que no estás enfocando bien la situación, igual que hay personas que no enfocan bien la meditación porque están todo el día comparando la meditación de hoy con la meditación de ayer o hace un mes, o personas que enfocan la meditación como una especie de penitencia o de penoso deber. Todo es el enfoque. Por eso tú trabajas, en lugar de perderte tanto en expectativas, y en ensoñaciones, incluso míticas y supersticiones, y lo que has oído por un lado y por otro, y la autorrealización y la liberación, y el samadhi y el nirvana, etcétera, no Incluso esas carencias trabaja más personales que tiene cada persona y subconscientemente está persiguiendo totalmente, suplir, claro, ¿no? pero se pierde la gente, porque además preferimos ensoñar a hacer, Ujú. preferimos idear a practicar, practicar y practicar. Por eso, ya que he visto que has anunciado también, y te lo agradezco, los libros de Dios Bernard, en un corto por ahí en internet, por eso es lo que decía Dios Bernard, y él sí que se trabaja a fondo, decía, si en la senda del yoga al final no tienes los resultados, el fracaso no es del yoga, es tuyo, que no has enfocado bien la situación o no te has aplicado lo suficiente. Y luego es que hay personas que quieren de alguna manera encontrar atajos para llegar al cielo y entonces hacen 10 días el Kapalabhati, no notan los efectos instantáneos y rapidísimos que querrían y se deprimen y lo dejan. Ujú. Claro, es que todo requiere cierto esfuerzo y cierta práctica. Y luego la actitud, Ariel, porque hay que tener cuidado en que las técnicas no se vean como el fin, las técnicas son Claro. el medio, el fin es otro, pero como necesitamos mapas, necesitamos brújulas, necesitamos indicativos, esas técnicas nos lo están ofreciendo porque si no, imagínate, si así estamos a veces perdidos, lo que sería si careciéramos de estas enseñanzas. Sí, total. Si tuvieses que aconsejar a profes de yoga que estén viendo esto y tuvieses que aconsejarles sobre cómo poder hacer entender a sus alumnos de una forma más clara, eh,
que ese sobredimensionamiento de los beneficios del yoga no es algo positivo, que esa actitud de menos expectativas es importante, que ese intentar suplir tus propias carencias más personales o emocionales con los objetivos o el beneficio que te puede dar un poco más idealizado ciertas técnicas de yoga. ¿Cómo les aconsejarías a estos profes que comunicasen esto a ciertos alumnos? Porque entiendo que es un proceso personal, pero también hay personas que no lo completan, hay personas que no terminan de darse cuenta y simplemente abandonan la práctica. A mí personalmente es una cosa que viéndolo y con los años lo ves, siempre hay personas que les ocurre. Me da un poco de pena muchas veces no haber sabido comunicarlo a esas personas, aunque sé que no tengo por qué saber comunicar todo a todo el mundo. Pero si tuvieses tú desde tu experiencia con tantísimas miles de personas que has tenido en tus clases y tantos años, dar una indicación para que un profe sepa llevar esa pedagogía un poco más difusa, no tan técnica, tan metódica, ¿cómo dirías cómo nos aconsejarías que pudiésemos tratar con alguien que vemos en esa situación, que está exagerando todo y que tiene unas expectativas demasiado grandes y bueno, cómo bajarle un poco esas expectativas para que no acabe abandonando, frustrándose demasiado? Es que todo depende de la madurez del instructor, claro. Muchos instructores es que están, digamos, en una actitud tan triunfalista con respecto al yoga que se engañan a sí mismos y engañan a los demás y además están ofreciendo medicinas que ellos mismos no han tomado y no han comprobado. Lo que nunca debería un profesor de yoga es ofrecer como seguro o como algo garantizado, algo que él mismo no ha experimentado. Eso es un poco un sinsentido, porque es que es el profesor muchas veces el que por atraer discípulos o por atraer alumnos presenta sus métodos como si fueran totalmente infalibles y como si nunca pudieran fallar a ninguna persona. Entonces, lo primero que tiene que cambiar no es la actitud del alumno, es muchas veces la actitud del instructor o la actitud del profesor. Y por otro lado, aquello que aquí ahora sí que viene muy bien, se hace camino al andar. No mires tan lejos, que no veas lo que estás haciendo en este momento. No quieras subir ahora a los Alpes si no eres capaz de subir una colina aquí en la sierra de Guadarrama. Entonces, lo que yo creo es que hay que enseñarle al alumno que él también va haciendo su camino, que no es solo lo que le indica el profesor, sino que a la larga él es su propio maestro, es su propio discípulo, es su propio profesor, es su propio terapeuta. Pero yo creo que depende muchísimo también de la mentalidad del profesor, porque si el profesor tiene una mentalidad totalmente obsesiva con el tema que va a trasladar a sus alumnos, si el profesor es un dogmático que cree a pies y en puntillas en un credo de una manera totalmente irreflexiva, ese fanatismo, como yo estoy viendo, también se lo va a trasladar lógicamente a sus alumnos. Una secta yoga. ¿Qué va a hacer una secta yoga? Pues trasladar una actitud sectaria y fanática a sus alumnos. Un yoga totalmente, digamos, basado en el buenismo, en las formas, en los nombres, en los rituales. ¿Qué va a trasladar a sus alumnos? Pues les va a trasladar superstición religiosa. Es que, claro, aquí la cuestión, Ariel, es que muchas veces hablamos del discípulo, pero es que habría que hacer también una especie de amplia psicoterapia a los llamados maestros de yoga. Me parece súper interesante y creo que es un punto muy apropiado, ¿no? El Tú ponerse el sabes, ojo primero a uno mismo. tú sabes que se dice que padres neuróticos hacen hijos neuróticos. Pues profesores de yoga neuróticos trasladarán su propia neurosis muchas veces a sus alumnos. ¿Quién les puede proteger de eso? Porque ningún profesor de yoga es perfecto. ¿Quién le puede proteger? El propio alumno. El propio alumno tiene el deber de utilizar su discernimiento y decir, esto me encaja, esto no me encaja, no tengo que hacer todo lo que me dice mi profesor de yoga, que mi profesor de yoga me dice
que hay castidad y yo no quiero ser casto, no lo soy. Que mi profesor de yoga me dice que debo ser un promiscuo sexual y yo no lo soy, yo no lo soy. Que mi profesor me exige un tipo de alimentación que no es la que yo quiero, pues no la sigo. Quiero decir, es que el alumno es independiente. El alumno va al profesor a tomar actitudes, enseñanzas, métodos, técnicas, pero no tiene que identificarse plenamente con la psicología del profesor. ¿Y dónde viene el problema? Y aquí sí que te hablo a ciencia cierta, en que hay infinidad de alumnos que, como están en minoría de edad emocional, se identifican tanto con el profesor que quieren volverse una copia, un calco del profesor, pero cuando algo les falla en su enfoque o visión del profesor, lo detestan, porque pasan de una dependencia morbosa a la aversión igualmente patológica. Yo siempre digo que lo que quiero es que mis alumnos sean mis amigos, pero que nunca me vayan a sobrevalorar. Eso es lo peor que le puede pasar a un profesor, porque esperan tanto que al final siempre se decepcionan, cuando no deben esperar de nosotros. De quien hay que esperar es del yoga. Fíjate el gran ejemplo que nos dio Buda, que al morir sus alumnos le dijeron: por favor, Señor, nombra un sucesor. Y dijo Buda: no es necesario, el sucesor es la enseñanza. Es súper bueno esto. Me parece un punto de vista muy acertado, sobre todo cuando hablamos de estos aspectos tan técnicos o tan variados, o que al final el abanico del yoga ofrece tantos caminos por donde discurrir, que muchas veces podemos acabar perdiéndonos en el propio camino, ¿no? Y ese triunfalismo del que hablas es súper habitual. Es como, ya he conseguido hacer esto, bueno, ¿y para qué, no? Y me parece muy interesante poder acabarlo así. Me parece un matiz muy positivo. No sé si quieres añadir algo más sobre todo esto que hemos estado comentando hoy. A mí me quedan un montón de cosas para hablar, pero como siempre, como ya hemos comentado, podemos hablarlo en otra ocasión y enfocarlo más monotemático. Me gusta mucho cómo quedó la vez anterior y cómo ha quedado esta vez. Así que si te apetece, podemos seguir profundizando en todo esto en otro momento. No sé si sobre esto te apetecería recalcar algo o comentar alguna cosa. Una vez más, decir que no pongamos toda nuestra responsabilidad en el profesor, que la pongamos en la enseñanza y en nosotros mismos. No podemos estar a expensas de si nuestro profesor un día nos encanta, otros nos desencanta, si descubrimos en él algo bueno, algo malo. El profesor es un intermediario gnóstico y como tal hay que valorarlo, pero a la larga nuestra identificación tiene que ser con algo que va más allá del profesor, que es la pura enseñanza, y luego nuestra motivación, nuestro entusiasmo, nuestro esfuerzo y nuestra práctica regular. Y efectivamente tenemos que dedicar un programa, digamos, al yoga de los yogas, que es el Raja Yoga, el yoga más antiguo, y algo muy interesante que ahí, Ariel, podemos hablar mucho del gran problema que tenemos todos los seres humanos, que es la mente. Ese es el gran problema, y que no olvidemos que al final, amigos míos, lo que estamos tratando todos es de tener una mente más serena, más lúcida, más compasiva, más amorosa. No vayamos a perdernos a veces tanto en la técnica que no queramos llegar a lo que la técnica enfoca o apunta. Las técnicas son nuestras herramientas, son nuestros soportes, son nuestros medios, como una persona tiene que utilizar una barca para pasar de una a otra orilla. Pero lo importante es que lleguemos a esa libertad interior, y por fortuna técnicas e enseñanzas no nos faltan. No se me ocurre ninguna mejor manera de terminar la entrevista, así que Ramiro, muchísimas gracias por Muchas tu tiempo, gracias como por siempre, todo. Gracias y por todo. espero que personas que estéis escuchando esto de verdad lo sepáis valorar y os haya servido. Muchas gracias, Muchas Ramiro. gracias. Gracias a todos. Un abrazo.